Hola, queridos y maravillosos seguidores de nuestro canal. Es un verdadero placer tenerlos de nuevo con nosotros. Como siempre, nos dedicamos a traerte las noticias más impactantes sobre el mundo del entretenimiento, especialmente sobre tus celebridades turcas favoritas. Y hoy no será la excepción. Vamos a sumergirnos en un tema fascinante y cargado de emoción. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ahora. Además, activa las notificaciones para que seas el primero en enterarte de nuestros nuevos videos. Queremos asegurarnos de que no te pierdas ni un solo detalle de todas las historias y secretos que tenemos para ti. Y no olvides, si te gusta el video, no dudes en darle me gusta y compartirlo. Así más personas podrán disfrutar de nuestro contenido. En el video de hoy, tenemos una historia que ha sorprendido a todos los seguidores de Bahar Arduk, uno de los actores más reconocidos y admirados de Turquía. Como saben, Bahar ha estado presente en numerosas producciones exitosas y su vida personal siempre ha despertado la curiosidad de sus admiradores. Sin embargo, lo que hoy vamos a contar no es solo una noticia sobre su carrera profesional, sino sobre algo mucho más profundo y personal. Resulta que Bahar ha decidido emprender un viaje al pasado junto a una persona muy especial, su primer amor. Esta noticia, que ha comenzado a circular por las redes sociales, ha generado una gran cantidad de reacciones entre sus seguidores, quienes se sienten tanto sorprendidos como emocionados por ver a su ídolo embarcarse en este viaje tan personal. Pero, ¿qué es lo que realmente ocurrió? Te invitamos a quedarte con nosotros para descubrir todos los detalles de este emocionante reencuentro. Lo primero que debemos aclarar es que este no fue un viaje casual ni improvisado. Según fuentes cercanas al actor, Bahar Arduk organizó este reencuentro con mucho cuidado, buscando un espacio de tranquilidad y reflexión lejos de los focos mediáticos. Quienes conocen bien al actor aseguran que esta decisión no fue tomada a la ligera. El propósito de este viaje no era revivir una relación amorosa del pasado, sino más bien, dar un paso hacia la reconciliación emocional con una etapa significativa de su vida. Este viaje fue una forma de sanar viejas heridas y, sobre todo, de enfrentarse a recuerdos y emociones que habían quedado guardados en un rincón de su memoria. De acuerdo con amigos cercanos de Bahar, este reencuentro fue una oportunidad para cerrar ciclos y comprender mejor su historia personal, sin la presión de las expectativas públicas. Uno de los aspectos más llamativos de esta historia es el hecho de que Bahar Arduk se alejó completamente de los medios de comunicación durante este viaje. Decidió mantenerlo en secreto, y solo aquellos en su círculo cercano sabían de sus planes. Esta decisión refleja el deseo del actor de vivir este momento sin las presiones que usualmente vienen con su fama. El viaje fue realizado en un ambiente cargado de nostalgia, ya que Bahar tuvo la oportunidad de regresar a algunos de los lugares que fueron significativos en su relación con esta persona especial. Según fuentes cercanas, Bahar y su expareja visitaron una pequeña localidad costera donde solían pasar tardes enteras juntos, disfrutando del sonido del mar y compartiendo conversaciones que marcaron profundamente su vida. Además, se dirigieron a una villa en medio del campo, un lugar que ofrecía el refugio perfecto para soñar y hablar sobre sus planes futuros en aquellos tiempos. Esos lugares, ahora impregnados de recuerdos, fueron el escenario ideal para este reencuentro emocional. Los que estuvieron cerca de Bahar durante este viaje afirman que se mostró visiblemente emocionado, y que, en varias ocasiones, no pudo evitar sumergirse en pensamientos nostálgicos. A pesar de que Bahar y su expareja no compartieron muchos detalles con los medios, sus amigos han comentado que el actor parecía estar experimentando una mezcla de gratitud y melancolía al revivir esos momentos del pasado. Sin lugar a dudas, este viaje fue una experiencia que permitió a Bahar enfrentarse cara a cara con recuerdos que, aunque en su momento fueron dolorosos, formaron parte importante de su crecimiento personal y profesional. Algunos incluso han interpretado este reencuentro como una muestra de valentía emocional, ya que no es fácil revivir momentos tan personales, especialmente cuando se trata de alguien que dejó una huella tan profunda en su vida. En cuanto a la expareja de Bahar, aún no se ha revelado su identidad, ya que ambos han preferido mantener ese aspecto de su vida privada en total reserva. Sin embargo, lo que se sabe es que esta relación fue una parte crucial de la formación emocional de Bahar. Aquellos que conocieron a Bahar en su juventud aseguran que esta relación fue un verdadero pilar en su desarrollo personal y artístico. Es probable que, al reunirse nuevamente con esa persona, Bahar haya encontrado una oportunidad para meditar sobre cómo esas experiencias pasadas contribuyeron a la persona en la que se ha convertido hoy en día.
A pesar de que este viaje ha sido interpretado por algunos como un acto romántico, en realidad, Bar ha dejado claro que la relación con su antiguo amor ha evolucionado hacia una amistad profunda y sincera. De hecho, en conversaciones informales con amigos cercanos, Bar ha mencionado que esta experiencia le permitió sanar viejas heridas y que, aunque mantiene una conexión emocional con esa persona, ya no siente la necesidad de revivir lo que una vez fue una relación amorosa. En sus propias palabras, ha aprendido a comprender y valorar esas experiencias del pasado, sin cargar con la nostalgia de lo que pudo haber sido. Es un acto de madurez y autocomprensión que, sin duda, inspira a sus seguidores. Las reacciones en las redes sociales han sido numerosas y variadas. Muchos de los seguidores de Bar han expresado su admiración por su valentía al enfrentarse a su pasado de manera tan abierta. En un mundo donde la imagen perfecta y el éxito profesional suelen ser los aspectos más valorados, este tipo de gestos vulnerables y auténticos se consideran un verdadero acto de coraje. En las publicaciones que han acompañado esta noticia, muchos seguidores han comentado cosas como: es admirable ver a alguien tan abierto como Bar, reconociendo sus emociones y sanando sus heridas. Este tipo de comentarios reflejan el aprecio que sus seguidores sienten por su sinceridad y por la forma en que ha manejado esta parte tan personal de su vida. Además de las reacciones de los fanáticos, varios expertos en relaciones y en el ámbito emocional también han analizado este reencuentro. Según algunos de ellos, este tipo de viajes al pasado pueden ser una forma natural de cerrar ciclos inconclusos y de integrarse con el pasado de una manera saludable. Estos analistas explican que, a veces, el reencuentro con un antiguo amor no tiene que ver con revivir una relación romántica, sino con reconciliarse con uno mismo, con las decisiones tomadas en el pasado y con las experiencias que nos han formado. De hecho, muchos creen que este viaje fue más una experiencia de introspección que una búsqueda de reavivar un romance. En resumen, la historia de Bar Barduk y su reencuentro con su antiguo amor es una lección sobre cómo enfrentar el pasado de manera saludable y cómo cerrar capítulos importantes de nuestras vidas. Este acto no solo habla de la evolución personal de Bar, sino también de la importancia de reconocer y valorar nuestras experiencias pasadas, ya sean buenas o malas. En un mundo donde las redes sociales y los medios de comunicación pueden ejercer una gran presión, el hecho de que Bar haya compartido esta parte tan íntima de su vida con el público es una muestra de valentía y madurez. A medida que conocemos más detalles sobre este viaje al pasado, nos damos cuenta de que esta historia tiene un valor mucho mayor que el simple hecho de revivir un romance. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la memoria, sobre cómo el pasado puede ayudarnos a comprender mejor el presente y a construir un futuro más equilibrado. Al final, todos llevamos cicatrices, pero también llevamos recuerdos que nos definen y nos hacen quienes somos. Este reencuentro de Bar Barduk nos recuerda que, a veces, el verdadero crecimiento personal viene de enfrentarse a nuestro pasado, abrazar nuestras vulnerabilidades y seguir adelante con una nueva perspectiva. Si tienes algún comentario o reflexión sobre este tema, no dudes en dejar tu opinión en la sección de comentarios. Nos encanta leer lo que piensas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para mantenerte al tanto de las últimas noticias sobre las celebridades turcas y mucho más. Gracias por acompañarnos hoy, y nos vemos en el próximo video.